exactamente dice: por lo que respecta a la propuesta relativa a la modificación del tipo impositivo del IVA que grava el sector del transporte, debo comunicarle que el Gobierno de España no contempla dicha posibilidad. Exactamente eso es lo que ha dedicado el Gobierno de España al análisis de la propuesta que le ha hecho la Comunidad de Madrid en relación a este asunto, ¿no? En este asunto queremos reiterar lo que ya dijimos la semana pasada. En primer lugar, estamos ante una ocurrencia del Ministerio de Fomento y del Gobierno de España que aparentemente está enmarcada dentro de las iniciativas para producir ahorro de energía y que evidentemente no va a conseguir ningún ahorro de energía como el propio Gobierno parece reconocer, teniendo en cuenta que, primero, es una medida transitoria que pretende aplicar durante 3 meses. Segundo, que no es generalizada a todos los usuarios del transporte, es decir, hay un 40% de madrileños que son excluidos de la rebaja del 5% por la utilización del transporte público, lo cual no tiene explicación si lo que se quiere hacer es una medida estructural y general para que la gente use más el transporte público y, como les digo, además es totalmente limitativa, poco eficaz y no persigue y no satisface el objetivo que el Gobierno decía pretendidamente tener. Por lo tanto, reiterar nuestra discrepancia con esta medida desde el punto de vista del objetivo que el Gobierno pretendía conseguir, que no va a conseguir. Dicho esto, lamentar y condenar que el Gobierno no haya tenido ni la más mínima preocupación en analizar, aunque sea con un mínimo de profundidad, una propuesta seria, general, dirigida fundamentalmente a incentivar el uso del transporte público y, por lo tanto, a que los ciudadanos usen más ese transporte en lugar del transporte privado, si es lo que pretendía el Gobierno para conseguir ahorro de combustible, pues ni siquiera ha tomado en cuenta esta medida, no ha hecho ningún estudio y simplemente un dato. La reducción del IVA en el transporte no es una cosa que se nos haya ocurrido de repente. Hay un IVA reducido de transporte ya en 3 países de la Unión Europea, en Holanda, Luxemburgo creo que son Irlanda, Dinamarca y Luxemburgo, los que tienen ya el tipo reducido de transporte que nosotros proponemos y que efectivamente es una medida estructural y general para que todos los usuarios del transporte público se pudieran beneficiar de ella, de tal manera que afectase al conjunto de la población y fuese una medida estable que estuviera dirigida a eso. El Gobierno ni siquiera la ha considerado, insisto, porque estamos ante una nueva ocurrencia que le ha llevado a no considerar en profundidad este asunto. Por lo tanto, también le hemos hecho otras peticiones y le vamos a formular otras peticiones al Ministerio de Fomento y al Gobierno, que es fundamentalmente que incentive o que financie o que ayude a financiar el transporte público de bajo consumo, es decir, autobuses que tengan esta energía más reducida. Y, además, le vamos a pedir varias cosas. Tal y como ha señalado el Gobierno, la Comunidad de Madrid, pese a no estar de acuerdo con la medida, le va a pedir al Ministerio de Fomento que le remita el convenio que, según él, hay que suscribir para rebajar el 5%. De tal manera que nosotros firmaremos ese convenio siempre y cuando se nos establezcan las condiciones concretas por escrito de aplicación. En segundo lugar, pidiéndole que se haga extensivo esa reducción del 5% a todos los usuarios del transporte público, es decir, que no se discrimine al 40%, y que, además, se garantice que el pago de ese 5% se va a hacer por compensación entre las cantidades que la comunidad tenga que pagar al Estado por cualquier otro concepto. De tal manera que nosotros vamos a pedir al Estado que nos mande esa propuesta de convenio para aplicar esta medida y siempre vamos a exigir que esa medida se pueda aplicar por compensación y, además, le vamos a pedir que se haga extensiva
al 40% de los ciudadanos madrileños que también usan el transporte público, para que pueda haber reducido el 5% el precio de sus billetes y sus títulos de transporte. Cualquier concepto. O sea que no es cierto que en la carta de Fomento ni en la reunión se haya explicitado absolutamente nada. Es decir, seguimos sin saber cómo el Ministerio de Fomento tiene pensado aplicar la medida de la reducción del 5% y su abono. Y por eso insisto que esto es lo primero que nosotros vamos a requerir al Ministerio. Es decir, mire usted, esta medida no estamos de acuerdo, nos parece que no persigue ese objetivo, es una ocurrencia, desprecia usted medidas que producen mucho más ahorro, que son mucho más incentivadoras. No obstante, díganos usted cómo lo va usted a aplicar, y nosotros lo que le vamos a exigir es esto que les acabo de decir. Y, por lo tanto, estaremos a ver qué es lo que nos manda el Ministerio de Fomento. Y